pues vienen ya subiendo, nos acompañan en este panel de seguridad y confianza en la era digital, como os prometía, para hablar de esta protección. Sí, por auriculares. Entonces, os dejo, como os decía, con Daniel Just, director de Ethereum, que es un gran experto en esta temática, de gran confianza por parte de ITH y que os va a ayudar a gestionar este panel. Espero que os guste. Gracias. Bueno, vamos a empezar, voy a empezar presentando, si os parece, ¿vale? Os habéis sentado en orden diferente, pero no pasa absolutamente nada. Empezamos con Marco, que es el responsable de ciberseguridad de sectores estratégicos de turismo y ocio y entretenimiento del INCIBE, si no me equivoco. Gracias, Marco. Nos acompaña también Pablo, que es hacker y founder de Cyberbrainers, para darnos su punto de vista de toda la seguridad desde el punto de vista de los hackers y demás. Y nos acompaña también Eric, que es el jefe de transformación digital o el director de transformación digital de la empresa Paradores. Y por último está con nosotros Andrés Llamas, que es el Head of Security de HBX Group, o también conocido en el sector que os conocemos como Hotelbeds. ¿Vale? Bueno, gracias como os digo a todos por vuestra presencia. Yo voy a intentar conducir a estos expertos que nos van a hablar de seguridad, nos van a hablar del sector donde estamos, el sector turístico en general y hotelero también en particular, de los desafíos a los que nos enfrentamos. Un sector además donde sabemos que la tecnología es absolutamente transversal, nos está abriendo infinidades de posibilidades de negocio, pero también infinidades de posibles problemas o de posibles vectores, ¿vale?, de ataque. Hoy vamos a hablar de retos, pero sobre todo vamos a hablar también de soluciones, ¿vale?, desde el punto de vista de nuestros cuatro compañeros. El uso de la inteligencia artificial, tanto como para defendernos como para encontrar vulnerabilidades en algunos estadios, el impacto de los sistemas de Internet of Things y la domótica que forma parte de los entornos hoteleros, como es el caso seguro de Paradores, nos abren un montón de posibilidades y un montón de discusiones a tratar. A mí me gustaría arrancar con una cuestión general para todos. Yo la lanzo y el primero que se arranca, que es, sabiendo que el sector turístico para nosotros es un objetivo atractivo, ¿vale?, para ciberdelincuentes, desde vuestras distintas perspectivas, desde vuestras compañías, ¿cuáles consideráis que son los principales riesgos a los que nos enfrentamos actualmente? Empiezas tú, Marco, por ejemplo, que estás... Perfecto, sin problema. Te tocó. Bueno, pues obviamente como cualquier sector y sobre todo por la importancia que tiene el turismo a nivel nacional, y no quiero decir desafortunadamente, ¿no?, por lo que ocurrió el pasado mes de diciembre, y tampoco quiero adelantarme a la entrevista que tenemos prevista, sin duda es un sector que, por un lado, muchos aspectos dentro de la idiosincrasia nacional. El sector turístico español está formado por muchísimos tipos de empresas, desde bares, pequeños hoteles, hasta grandes cadenas hoteleras. Pues lógicamente la dependencia, la madurez tecnológica de esas organizaciones es muy diversa. ¿Qué ocurre? Pues que esto para los ciberdelincuentes o los atacantes es algo que los hace un objetivo muy accesible y asequible. Por lo tanto, siempre van a estar un poco en el ojo de esos atacantes y por ende pues nos vamos a encontrar con dificultades por parte de estas organizaciones que, por un lado, en muchas ocasiones no tienen el dinero para invertir en mejoras y elevar la ciberseguridad dentro de estas organizaciones, y por otro lado tampoco tienen el tiempo para dedicar a este tipo de actividad. Es decir, al final muchas veces, pues yo que soy una pequeña casa de turismo rural, tiene que dedicarse al negocio, a buscar clientes, a promover en redes sociales, y luego la ciberseguridad queda de lado. Entonces, por esta serie de factores, al final, pues al confluir, se convierte en un caldo de cultivo excelente para que los ciberatacantes pues puedan provocar lo que casi semanalmente vemos en televisión. Bueno, seguro que además es algo lo que vosotros desde INCIBE veis constantemente, ¿no?, esa transversalidad que tenéis. Eso es, de hecho, en INCIBE siempre hemos sido un poco punta de lanza, si me permitís la expresión, sí, de cara a proteger sobre todo las pequeñas organizaciones, es decir, aquellas que tienen menos capacidades, aquellas que tienen menos economía para poder invertir en estas cuestiones, y ofrecemos una serie de servicios que luego comentaré para que la gente conozca. Fantástico. Pablo, en tu caso, desde vuestro punto de vista. Bueno, yo, si queréis, me meto, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Marco, obviamente, ha hecho una panorámica de cómo está el sector. Entrando así un poco en detalle, yo creo que hay como tres principales vectores a día de hoy. Uno es el ransomware. O sea, de hecho, fijaros, ayer mismamente, por la mañana, recibí una llamada de un buen amigo que tiene una empresa, no voy a decir nombre, pero todos la conocéis, es proveedor, si trabajáis en la industria, trabajáis con ellos. Y la cuestión es que les han entrado un ransomware. Es algo que está ocurriendo prácticamente todos los días. Les han bloqueado 3 de las sedes, bueno, os podéis imaginar, es horrible. O sea, no, vivirlo es terrible. Entonces, por un lado tenemos el ransomware.
Por otro tenemos brechas de seguridad que filtren datos que pueden ser o de clientes, de stakeholders, Sí. o incluso datos internos, ¿no? Y otra, que es el principal vector de ataque, de hecho lo estábamos comentando antes, son las campañas de phishing. O sea, las campañas que usurpan la identidad de la marca, bien sea para atacar a los clientes o a los proveedores, o bien sea para atacarnos a nosotros mismos, a los empleados. Yo creo que, o sea, por resumir, hay muchos más posibles ataques, pero si tenemos como que protegernos de los tres principales, yo creo que tiraría por ahí. Sin duda, completamente de acuerdo. Eric, en vuestro caso, como paradores, como una cadena hotelera, además con el componente histórico que tenéis, ¿cuáles creéis que desde vuestro punto de vista que son los principales riesgos? Pues un riesgo para nosotros ya puede estar aquí si yo digo algo equivocado, ¿ya? Por eso voy a estar bastante prudente aquí. Por favor. Pero es verdad, todo lo que habéis dicho aquí son riesgos para nosotros. Para nosotros, además, nos damos cuenta de que nosotros no somos un banco, no tenemos mucho dinero de diferentes personas, pero sí tenemos una pequeña mina de oro cuando se habla sobre esos datos de los clientes, tarjetas de crédito, pasaportes. Y esos datos, además, están aumentando por la nueva norma de parte o registro de viajeros. Tenemos que guardar más datos, más tiempo, 3 años, y así nos ponemos más atractivo para ti, quizás, para los hackers. ¿Ya? Yo soy de los buenos. Ok, muy bien. No, y entonces yo voy un paso más adelante. El riesgo lo asumimos. Por eso por primera vez lo hemos integrado en nuestro plan estratégico de paradores, ¿ya? De ciberseguridad y protección de datos. Y claro, con esto es lo mejor que lo que puedo compartir ya, pero es una prioridad bastante alta para paradores. No. Sin duda. Además, si me permitís el comentario, nosotros en Cerium, que tenemos verticalidad hacia el sector hotelero en concreto, siempre defendemos que el modelo de custodia de datos ha cambiado. O sea, ya es lo que tú dices, cada vez incorporamos más datos, pero ya empezamos a incorporar dispositivos y empezamos a interactuar ya con otras cosas. Por último, en tu caso, Andrés, ¿cuál crees que son los principales riesgos que estamos corriendo ahora en el sector turístico? Bien, o amenazas. Evidentemente, como mis compañeros, pues el sector turístico es un sector con amplio crecimiento, ¿vale? Con muchas expectativas de crecimiento. El volumen de información que se está a día de hoy tratando cada vez es mayor. La globalización y la cercanía con las personas pues, hacen que recojan mucha más información a niveles mundiales. Por lo tanto, eso lo hace un sector muy atractivo, ¿no? Para los ciberdelincuentes. Y además tenemos que tener en cuenta que los ciberdelincuentes han cambiado. Ahora mismo ya no son esa persona en una habitación con muchas pantallas, sino que son auténticas corporaciones, son compañías. Compañías como cualquiera compañía de cualquier sector, ¿no? Tiene su departamento financiero, su departamento comercial, su departamento de servicio al cliente, donde te piden cómo extorsionar a una empresa que la has atacado con ransomware. Y eso, añadido al conocimiento del end-to-end del sector, sí, la hacen peligrosamente o hacen que el riesgo se incremente, ¿no? A niveles muy elevados. Creo que al final es todo conjunto, ¿no? Que al final, como decía Pablo, los vectores de ataque no han cambiado tantos, sino que se ha profesionalizado, ¿no? Y se ha convertido en un sector más. Sí, es una industria de por sí. Sí. Es donde yo veo que pues, sí que ha cambiado, ¿no? Y ha evolucionado y el riesgo se ha incrementado. Ajá. Muy bien. Oye, y en vuestro caso concreto, Andrés, en el caso de HBX Group, una empresa con un ecosistema digital tan amplio, ¿qué tipos de ataques cibernéticos son los más comunes desde vuestro punto de vista que veis en el sector? Efectivamente, como bien indicas, pues HBX Group es una empresa global, tiene un ecosistema amplio, ¿no? Que utilizando a través de nuestra red de marcas, pues proveemos servicios globales tanto a viajeros como a nuestros propios socios. Tenemos esa visión global, ¿no? Tenemos esa visión del principio a fin de toda la experiencia de viajes y podemos ver y observar las tendencias que hay en el mercado. Lo que vemos es principalmente que los principales ataques no han cambiado, como decía antes, ¿no? Que los principales ataques de phishing siguen siendo ataques de phishing, donde lo que principalmente ha cambiado es la tipología de ataque.
o la profesionalización con el uso de nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial. Es decir, antes podemos decir que un phishing que estaba mal escrito, mal traducido, con herramientas automáticas de traducción que no tenían mucho sentido, a día de hoy con la inteligencia artificial pues replican una voz de manera exacta, pueden replicar una imagen, pueden replicar la manera de hablar de cualquier persona de la compañía para que haga más creíble ese mensaje, y ese está clarísimo que es un vector de ataque significativo, ¿no? Luego, otro vector significativo pues es el no mantenimiento de los sistemas adecuados, ¿no? El mantener lo que conocemos, ¿no?, con las vulnerabilidades, ¿no? Cada día una nueva vulnerabilidad en un sistema, en otro, pues el no aplicar esos parches que permitan tapar esos agujeros conocidos de esas tecnologías, pues hacen evidentemente de un vector de ataque muy fácil explotable por terceros. Y pues como Pablo también comentaba, pues el IoT, como comentabas antes, incrementa ese vector, ¿no? Lo hace más, lo extiende más, porque además son sistemas más difíciles de parchear, normalmente no actualizados, o que simplemente nos olvidamos de actualizar porque es un aparatito que está ahí, funciona solo, un router wifi, una cámara, que no me acuerdo, está grabando, veo las imágenes, pues funciona, correcto. ¿No? Esos son los vectores, ¿no? Y principalmente, como les comentaba a mis compañeros antes, vemos que vuelve a estar en auge la explotación de lo que se conoce por el phishing, ¿no? Ese phishing pero por llamada telefónica, ¿no? Que se hace pasar por terceros y que por desgracia como individuos también sufrimos a diario esas llamadas que las operadoras llaman de spam, ¿no? Que intentan sacar información, acceder y demás. Yo creo que esos son principalmente los principales vectores y los principales mecanismos de ataque. Seguro, completamente de acuerdo. Eric, en vuestro caso, en el caso de Paradores y en el caso además tuyo como responsable de transformación digital de la compañía, ¿cómo conseguís equilibrar esas necesidades, ¿no? Esa necesidad que tienen las compañías de avanzar en su transformación? ¿Cómo le equilibráis con garantizando un entorno digital seguro para vuestros huéspedes, y ya no solo para vuestros huéspedes, para vuestros trabajadores, para vuestros proveedores? ¿Cómo se llama? Un approach, una hoja de ruta integral de todo. Correcto. Desde el perímetro fuera y un buen balance desde la seguridad interna. Como tú has dicho, es que los peligros y los riesgos pueden venir desde nuestra empresa interna, es decir, si un usuario no está bien educado, no está bien informado sobre los riesgos, este es el riesgo, uno de los riesgos ransomware más grandes que tenemos. Por eso estamos educando, probando con las pruebas de phishing internamente, eso sí puedo decir. Es como puedes vivir esta conciencia. ¿Ya? Yo muchas veces digo, es como se empezó a vender pasta de dientes en los años 50 o 60. Repetir. Hay que cepillar los dientes. Entonces lo que nosotros repetimos dentro de la empresa es prevenir siempre es mejor y también más barato que curar. ¿Ya? Concienciación, sobre todo concienciación y formación. Sí. Yo creo que va a ser algo unánime. En vuestro caso, o en tu caso, Pablo, ¿vale? La reputación online. Vamos a hablar de reputación, porque yo sé que estáis muy vinculados con ese aspecto, ¿no? Todos sabemos que la reputación online, con la aparición de las redes sociales y la influencia que tienen en los ritmos de negocio, puede ser determinante en un negocio. ¿Cómo podemos cuidar esa reputación online? Vale. ¿Qué medidas tenemos? Bueno, ahí... De hecho, quiero lanzar una pregunta a los que estáis aquí. A vosotros no os pregunto porque la sabéis, entonces no voy a ver. ¿Alguno me puede decir cuáles son los dos elementos que conforman la identidad de una marca, de una persona, de identidad digital? Hay dos elementos. Levantadme la mano, los que lo sepáis. Nada, ¿no? Bueno, no os preocupéis. Básicamente, la identidad digital está formada por dos elementos, la presencia digital y la reputación online. La presencia digital es lo que nosotros decimos como marca y la reputación online lo que los demás dicen de nosotros. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué podemos hacer para minimizar el daño, no? Pues desde la óptica de la presencia digital, o sea, os voy a hablar de dos elementos que la idea es que vayan juntas. En el sector turismo tenéis una ventaja y es que ya tenéis parte del trabajo hecho, porque
obviamente en turismo nos hemos dado cuenta todos de que necesitamos unos perfiles en redes sociales, una página web en la que el cliente puede contratar directamente los servicios. O sea, ya tenéis un poco de trabajo hecho, al menos a nivel de marca. Un problema que nos estamos encontrando mucho con clientes, precisamente empresa mediana, grande, del sector hotelero, también de restauración, es que esta parte de presencia digital de marca la tenéis cubierta, pero lo que obviáis es la presencia digital de los fundadores, de los socios, de los directivos. Ajá. Y ahí es por donde suele haber problemas. O sea, no puedo dar detalles, pero bueno, podéis haceros a la idea de que muchas veces cuando a lo mejor hay una adquisición o cuando hay una expansión de negocio y se tiene que firmar un contrato con el banco para que te preste el dinero o una fusión, pues en ese estudio de viabilidad, en ese estudio de riesgo, saltan las alarmas no por la marca en sí, sino por algún perfil directivo, que puede que no sea nada grave, o sea, no penséis en cosas muy turbias, pero claro, en España además tenemos, para bien y para mal, tenemos unos perfiles directivos que suelen ya estar entrados en edad, que hicieron el negocio en su día y lo hicieron cuando prácticamente la digitalización no existía. De hecho, cuando llegó ya vieron que no lo necesitaban porque es que son muy buenos como se hacían los negocios hace 20 años, ¿no? Entonces no tienen absolutamente nada hecho en presencia digital, no hay perfiles en nada. ¿Qué pasa? Que cualquier cosa, por nimia que sea, lo primero que sale en Google cuando buscas un nombre. Y ya, pues, hay acuerdos multimillonarios que no se cierran, lamentablemente, por un problema de este. Entonces, hay que hacer un buen plan de presencia digital e implementarlo, no vale solo con hacerlo. Y a nivel de reputación online, es cierto que no tenemos el control directo, lamentablemente, pero sí podemos implementar sistemas de monitorización y escucha activa. Es decir, herramientas que nos alerten lo antes posible cuando algo esté ocurriendo y que podamos tomar pues, las medidas oportunas. Hay otra serie de acciones, hay mucho trabajo de posicionamiento SEO, hay también del link building, está por supuesto la colaboración con medios de comunicación, pero bueno, quedaros con esa idea, ¿no? Tenemos que primar presencia digital de la marca y de los fundadores al menos, y también reputación online por sistemas de monitorización. Con eso por lo menos ya tenemos mucho hecho. Correcto. Entiendo además que son derivados del mundo de la ciberinteligencia, ¿no? Es decir, están monitorizando a mis personas más influyentes, ¿no? En sus perfiles para... Es más, de hecho, por ejemplo, en Cyberbrainers, las herramientas que utilizamos, obviamente las ofrecemos con el objetivo de proteger la reputación, pero también nos sirven para identificar, por ejemplo, ataques de homografía, que son estos ataques que la URL se parece, por ejemplo, mucho a la tuya, a la de tu marca, y es lo que se utiliza para campañas de phishing. Y también nos permiten pues, identificar si a lo mejor hay correos corporativos que se estén utilizando en páginas o que haya un filtrado masivo. O sea que al final todo entroca. La reputación no deja de ser una parte de la seguridad de la información, que es una parte de la ciberseguridad. Sin duda. Sin duda. En vuestro caso, Marco, desde el punto de vista de INCIBE, ¿vale? Estamos viendo los avances y los cambios constantemente que hay en temas de protección de datos. Lo comentábamos antes, tuvimos un final de año complicado con el tema de cambio de registro de viajeros. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de ciberseguridad? Bueno, pues un poco volviendo a lo que comentaba Eric, es decir, estamos en una época ahora, en una etapa donde a los atacantes realmente todo lo que es la información o el bloqueo del acceso a la información, más o menos por parte de las compañías está cubierto. Vale, hay que decir que, por ejemplo, en España y en Europa tenemos un paraguas o un escudo buenísimo, sobre todo lo que atañe a los usuarios para la protección de datos a través del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Garantía, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que al ciudadano lo protege. Pero ¿qué pasa cuando se hace uso de ese dato dentro de un entorno donde es necesario utilizarlo? Hasta el pasado diciembre, pues para registrarnos en un hotel o alquilar un coche, pues bastaba casi exclusivamente con nuestro DNI, que yo muchas veces he tenido pataletas en los hoteles porque te fotocopian el DNI y luego nunca sabes qué hacen con esa fotocopia. O sea, dices, yo cuando me voy realmente a destruir, bueno, antes era por la tarjeta de crédito y el DNI exclusivamente. Ahora con el registro nuevo del viajero, pues pensemos que tenemos ese conjunto de entre 35 y 40 y pico datos que tenemos que dar adicionalmente, que bueno, por esa nueva ley o ese nuevo reglamento están obligados pues los hoteles y las agencias de alquiler a recogerlo. ¿Qué ocurre? Para los hoteles y las agencias de alquiler, pues es un problema. Es un problema porque esos datos, esas leyes que tenemos como escudo, como paraguas, les obligan a tener una serie de medidas, tanto
normativas como tecnológicas que protejan los datos de los usuarios. ¿Qué ocurre? Bueno, que los atacantes se han dado cuenta de que los mayores problemas a nivel, sobre todo, reputacional, vienen pues por las fugas de datos, exposición de datos. ¿Y qué es lo que hacen los atacantes? Pues lógicamente tratar de vulnerar esa problemática. Es decir, un hotel ahora mismo no tiene las suficientes tecnologías. Imaginemos que aunque la ley lo exige, no está cifrando los datos de manera adecuada y un atacante se los puede extraer. O incluso aunque los esté cifrando en un momento dado que el sistema esté abierto, pues puede estar el atacante dentro del ordenador y extraerlos en caliente. Bueno, pues es un problema muy serio que es muy difícil de atajar. Y cuantos más datos se faciliten, mucho más fácil va a ser para los atacantes poder extorsionar. ¿Por qué? Porque una cadena hotelera, un hospital, cualquier tipo de organización, lo que menos quiere es tener una repercusión negativa y, por supuesto, tampoco hacer frente a una sanción que la Agencia Española de Protección de Datos le impondrá si se demuestra o se evidencia que no ha seguido los controles. Por lo tanto, protección de datos, toda la que podamos, pero realmente es complejo cuantos más datos manejemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en función, además, en nuestro espacio español hay diferentes niveles de protección en función de la criticidad del dato. Por ejemplo, nombre, apellidos, dirección y demás son unos datos que, pues aparentemente, si hay una fuga de información se penalizará, pero, por ejemplo, nuestra orientación sexual, datos médicos, que siempre están en el foco de los atacantes porque son muy golosos para pedir más cantidades de dinero a hospitales o a entidades vulneradas, pues es muy complejo. Entonces, buenas políticas, buenos sistemas y, sobre todo, buenas tecnologías que permitan esa protección de datos es indispensable. Pero ¿qué ocurre con ellos si no tenemos, por ejemplo, una buena concienciación de los empleados que manejan esos datos? Nosotros en el año 2017 hicimos una prueba en colaboración con otra organización en un evento que se llama Hack Hotel, que hicimos en Tenerife, y era para ver cómo podíamos acceder a los datos de un hotel en general. Bueno, pues fue algo tan sencillo como meter un malware en un PDF, llegar a la recepción y decirle a la chica, al chico de recepción, que imprimiera la tarjeta de embarque que tenía la historia. Y bueno, estaba pactado, por supuesto, con la organización, pero fue tan sencillo como eso. Es decir, tuvimos acceso a toda la organización con ese pequeño problema. Y realmente, o sea, ¿dónde estuvo, como quien dice, el kit de que pudiéramos acceder a todo el hotel? Bueno, pues en el usuario que permitió que un agente, un atacante externo, pues le engañara mediante ingeniería social o algo tan sencillo como imprimir una tarjeta de embarque, facilitó el acceso completo a la organización. ¿Es el usuario el que más incidentes provoca? De manera no intencionada, sí. Sí, absolutamente. Pero claro, lo que comentábamos antes, concienciación, capacitación, repetición, son las herramientas que tenemos pues, para proteger los datos, además con el apoyo, por supuesto, de las tecnologías. Sin duda, siempre decimos que es el eslabón más débil, ¿no? A nosotros nos gusta decir otra expresión que es un poco más positiva, que es el eslabón que más hay que reforzar, porque somos capaces de adquirir esas capacidades que nos van a permitir identificar phishing, utilizar herramientas con seguridad, hacer un uso más extensivo del sentido común, ¿no? Que a veces es menos común de los sentidos, pero... Sin duda, esa labor formativa que hablábamos, Eric, y además hablábamos quizás en una empresa como Paradores, que es una cadena hotelera donde dispone de tanto personal que interacciona con los huéspedes, entendemos que la formación es algo crucial, ¿verdad?, en seguridad. Sí, y no es solo en la recepción donde tenemos que coger los datos. Algunas veces nos preguntan qué estamos haciendo con estos datos. Pero por el otro lado también nos llega de vez en cuando por la página web. Tenemos un canal de información donde cada usuario, cada huésped puede pedir qué estáis haciendo con mis datos. ¿Ya? Entonces esta es la interacción y cada vez va a ser más. Solo estamos notando que estas solicitudes están creciendo. Hay un interés general de personas que quieren saber qué está pasando con mis datos. Y nosotros, porque somos una empresa estatal, tenemos que cumplir con unas normas de transparencia también. Está todo publicado en la página web. Entonces nos llega cada vez más solicitudes. Seguro, seguro. Andrés, en vuestro caso, o por vuestra experiencia, no en vuestro caso, por vuestra experiencia, la inteligencia artificial ha irrumpido en el sector, bueno, la sociedad en general, de manera transversal y también afecta a la ciberseguridad, ¿verdad? Sí, yo creo que, pues bueno, evidentemente la inteligencia artificial afecta a la ciberseguridad y, por desgracia, también a la protección de datos, ¿no? Porque a día de hoy es esa tecnología accesible al mundo, a todo el mundo, y también desconocida por la mayor parte del mundo, ¿no?
evidentemente la inteligencia artificial intrínsecamente no es ni buena ni mala. Es una herramienta, una tecnología más, ¿no? Sino que podemos utilizarla para defendernos, pero por desgracia los ciberdelincuentes la pueden utilizar para atacarnos también, ¿no? Como ejemplos que comentábamos previamente en el phishing. Evidentemente nosotros, pues evidentemente desde HBX Group, líder tecnológico en Travel Tech, estamos a la vanguardia de la tecnología, exploramos y desarrollamos tecnología, ¿vale? Y innovamos constantemente, tanto para dar servicio a nuestras operaciones como dar servicio a nuestros socios, ¿no? Pero uno de los principales o fundamentos también que utilizamos esta innovación en la tecnología es la inteligencia artificial para protegernos, ¿no? Como bien decías. En este punto, pues bueno, evidentemente cada vez más todas las soluciones tecnológicas de protección llevan incluida una inteligencia artificial, porque la principal capacidad o ventaja que nos da es poder analizar unos grandes volúmenes de información en tiempo real, identificar patrones de anómalos, patrones no comunes que podamos ver e interpretar como maliciosos, para que evidentemente después el equipo humano, necesario equipo humano en la parte de operaciones de ciberseguridad, pueda dedicar su conocimiento y sus esfuerzos a tratar lo que realmente pueden ser unas alertas o comportamientos anómalos que nos pueden afectar, para posteriormente protegernos, si en caso que sea un positivo o una alarma, o bien descartarlo si es un falso positivo, ¿no? Por suerte, pues la inteligencia artificial es más un aliado, en este caso, para nuestros equipos o para los equipos de ciberseguridad, donde nos ayuda a ampliar las capacidades de estos equipos. Ajá. Pero no nos tenemos que engañar que a la inteligencia artificial le falta la contextualización, ¿no?, de las cosas. Analizará datos, sacará patrones, resolverá o te gestionará esas alertas y ese volumen de información, pero al final necesitas ese capital humano que contextualice y analice realmente esas alertas, ¿no? Claro. Pero evidentemente está a la orden del día. Sí, sí, eso no lo podemos negar, ¿no? Muy presente. Oye, Pablo, una cosa, antes hemos hablado desde el punto... Una cosa, ahondando un poco en esto, Sí. quería comentaros también un caso así curioso de uso de inteligencia artificial que, por ejemplo, hacemos en Cyberbrainers, y es que nosotros hacemos deepfakes, ultrafalsificaciones de nuestros clientes. O sea, volviendo al tema que os comentaba antes, de típico perfil, ya os lo podéis imaginar, un grupo hotelero, un hombre, 60 y muchos años, no quiere saber absolutamente nada de temas de presencia digital, pero lo necesitan porque hay problemas reputacionales, ¿no? Pues con ese tipo de perfiles, de hecho, justo antes de entrar, 15 minutos, estaba hablando con uno de nuestros clientes, lo que hacemos es crearle un avatar virtual y con él podemos generar contenido como si fuera él, sin que tenga que exponerse, que es algo que claro, a estas personas decirle, oye, mira, tienes que ponerte delante de la cámara a grabarnos unos reels, que es el vídeo en vertical, te va a decir, pero bueno, ¿tú qué me cuentas, hijo? Entonces, bueno, que lo sepáis, que normalmente los deepfakes los asociamos con temas malos, pero que también se pueden utilizar como una herramienta positiva. Fantástico, gran aportación. Gracias, Pablo. Yo te quería comentar, desde el punto de vista de las infraestructuras que llevamos en Cerium, los sistemas de IoT a nosotros nos ofrecen muchísimas, en el sector hotelero fundamentalmente, nos abre un montón de posibilidades de negocio y un montón de posibilidades tecnológicas para los huéspedes. Pero vosotros, lo has comentado tú antes, cuando hacías la presentación la primera, ¿cuáles crees que son las principales amenazas que nos pueden producir este tipo de dispositivos conectados? Sí. ¿No? Pues fíjate, hace unos años, y bueno, aquí yo creo que la mayoría os habéis estado peleando en el campo de batalla, uno de los vectores típicos de ataque de sector de turístico o de cualquier oficina eran las impresoras, porque no sé si os habéis parado a pensar, pero una impresora es un dispositivo que normalmente se coloca ahí la primera vez y nadie vuelve a saber nada de ello, se conecta a internet, está conectado a la red y además para imprimir cualquier cosa que tengas que imprimir hay que enviar y la impresora guarda una copia, aunque sea temporal. Vamos a dejarlo de temporal entre comillas, porque en digital no existe nada temporal, pero bueno, tiene que guardar esa copia de ese documento. Por tanto, tú si podías acceder a la impresora, podías descargarte seguramente muchos de los documentos que estamos hablando, creo que lo comentaba antes Marco. ¿Qué pasa con los documentos de identidad, con el DNI cuando tú llegas a un hotel y te lo escanean?
pues bueno, podía sacar de ahí ya los documentos de identidad, con lo que esto supone, y el resto de documentos que pasan por cualquier empresa. O sea, telita. Y también podíamos pasar al resto de la organización, de la red corporativa. Pues con el Internet de las Cosas está pasando lo mismo, pero con cualquier dispositivo. Al final tenemos sistemas de domótica, que si las luces, que si las persianas, que si incluso las típicas bandas estas del todo incluido en los hoteles, hay algunas que están también conectadas porque hay parte de servicios que necesitan conectarse en cloud. Todo esto son dispositivos, y creo que lo comentaba antes Andrés, que el problema que tenemos a la hora de securizarlos es que, primero, el perímetro de exposición es cada vez más amplio, o sea, es cada vez más complejo gestionar para un departamento de IT o para una empresa que tengas contratada todas las casuísticas posibles de vectores de ataque, y después que es que muchas veces el fabricante, aunque conozca las vulnerabilidades, no te saca una actualización, no hay ningún parche. Porque han sacado un nuevo modelo y dicen, oye, mira, pues cómprate el nuevo modelo y esto total, si costaba 50 euros, cámbialo. Es una problemática que tiene difícil solución. ¿Qué se puede hacer? Pues sí, claro, tenemos que intentar en la medida de lo posible tener controladas todas esas ramificaciones, todos esos posibles perímetros, intentar, si se pueden, actualizar los routers que tenemos todos en nuestros locales, que sepáis que sacan actualizaciones, que hay que actualizarlos, que es un ordenador, por debajo suele tener un Linux, o sea que los que se pueda actualizarlos y los que no intentar contener, por lo menos a nivel de la red, que si acceden desde uno de ellos no puedan acceder al resto de dispositivos. Claro. Y esto se hace parametrizando bien la red corporativa. Sí, correcto, así es. Oye Marco, y desde INCIBE, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos como sector? ¿Cuál creéis que es el nivel de madurez que tenemos en el sector? Pues es una pregunta muy interesante. Una pregunta complicada, ¿verdad? Daniel, por no decir casi imposible de contestar. Nosotros cuando, pues hace un par de años, cuando comenzamos un poco la definición de todo lo que son los sectores estratégicos dentro del ámbito nacional, ¿vale? Porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad tiene competencias exclusivamente en España, una de las partes más importantes que tuvimos que hacer fue caracterizar los diferentes sectores, ¿vale? Pues el sector salud está formado por hospitales, farmacéuticas, Cuando llegamos al sector turístico, ¿vale? De turismo, ocio y entretenimiento, que es el que a mí me atañía, pues aquello ha sido y está siendo, ¿vale? Una labor bastante compleja. ¿Por qué? Porque a nivel nacional el sector turístico del ocio es muy idiosincrático, es decir, hay muchísimos tipos de negocios, muchísimos negocios con diferente madurez tecnológica, es decir, no hay nada que tú puedas decir, mira, tengo un umbral, de aquí a aquí es donde se concentra la mayor parte de negocios con este tipo de tecnologías y demás. No, España es que es completamente diferente. De hecho, encontramos cadenas hoteleras más o menos grandes que tienen una dependencia tecnológica media-baja, sin embargo hay cadenas hoteleras más pequeñas que por lo que se han accedido a una digitalización muy amplia, y luego, por supuesto, diversidad de negocios de múltiple tipo, yo que sé, desde ocio con temas de parques de atracciones hasta pequeñas empresas que te alquilan canoas para el descenso del Sella. Es muy difícil llevar a cabo una caracterización que nos dé una solución específica o que vista a todos los negocios de España. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, pues dentro de esa caracterización establecer una serie de recomendaciones que se adecúen específicamente para cada uno de los servicios que más o menos pueda estar utilizando a nivel de dependencia tecnológica que tenga cada organización. Esto tampoco es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque nadie tampoco nos ha dicho dentro de esa caracterización qué tecnologías componen su negocio, nos lo han dicho de manera muy somera, entonces es realmente complejo. ¿Qué fue lo que decidimos nosotros? Bueno, pues hacerlo de motu propio, es decir, pues todas las empresas van a tener un correo electrónico, las que tienen tanta cantidad de gente pues tendrán un ERP, un CRM, y determinamos una serie de tecnologías que iban a estar sí o sí. Y para ello lo que estamos haciendo es determinar un plan director específico para el turismo para que poder dar respuesta a todas esas necesidades en función del tamaño de la empresa y de la madurez tecnológica que tenga. Dentro de estas iniciativas, además de esto, que fue de lo que partimos cuando construimos la parte de sectores estratégicos, fue también el diseño o tratar de encontrar soluciones innovadoras a través de la iniciativa de compra pública de innovación que iniciamos el año 2022 para que se desarrollaran soluciones innovadoras que dieran respuesta a los problemas de ciberseguridad del sector turístico, ¿vale? Y tenemos, de hecho, en mi caso manejamos como entre 8 y 10 proyectos específicos de turismo, muy relacionados con centros de operaciones de seguridad,
muy relacionados con identificación avanzada y prematura de amenazas, con bueno, una serie de cosas que de cara al 2026, que es cuando finaliza todo lo que es la iniciativa, pues seguramente de todo ese germen embrionario que se ha creado y que van a llegar las soluciones a un RTL8, para entendernos, justo antes de la comercialización, saldrán cosas muy interesantes. Y luego, por otro lado, estamos lanzando iniciativas, por ejemplo, en este primer trimestre vamos a lanzar lo que es el primer ISAC de turismo, ¿vale? Es decir, un ISAC es un centro para compartir información entre los diferentes interesados del sector que quieran pues, formar parte de ese centro de compartición de información para estar protegidos y que pues, todos aquellos problemas que puedan surgir y que puedan afectar a un sector, es decir, si yo soy una cadena hotelera que me ha afectado algo, pues que mi competencia, aunque sea mi competencia y esté dentro de ese ISAC, se pueda enterar y pueda adelantarse o pueda aprender frente a eso. Entonces, estamos muy involucrados dentro de lo que es dar protección a este sector, principalmente, creo que sobra decirlo, ¿no? El turismo en España es dentro del sector servicios, que forma el 60 y pico %, pues entre el 12 y el 14% del PIB nacional, sector turismo, desde bares hasta grandes cadenas hoteleras, y por ende creo que como organismo de la administración pública es nuestro deber, junto con organizaciones privadas, pues apoyar a la defensa y protección de este sector. Y nosotros llevamos acuñando un lema desde hace mucho tiempo, que tiene también mucho que ver con la reputación, que es la ciberseguridad genera confianza y la confianza genera negocio. Entonces, en ese sentido, ahí queda que INCIBE está muy involucrado en la protección de la salud. Se os percibe así en el sector. Vale. Oye, yo estaría aquí todo el día o toda la tarde por lo menos, alargaría esto más, pero creo que estamos llegando al final. No sé si quiere aprovechar, si hay alguien que tenga alguna cuestión que quiera tratar con alguno de los panelistas, si hay alguien que tenga una pregunta, pero si no tenemos ninguna pregunta, yo sí que lanzaría a modo quizás de cierre, ¿vale? Una pregunta general para todos, que sería ¿qué consideráis que puede ser la gran próxima revolución tecnológica en nuestro sector que requiera de un desafío en ciberseguridad, ¿no? Y no sé, quizás empezaría por ti, Andrés. ¿Qué crees que es lo que va a pasar en el sector? ¿Cuál es la próxima revolución tecnológica? ¿Qué crees que en materia de seguridad nos pueda plantear un desafío? Bueno, yo creo que la estamos viviendo, ¿no? Ajá. O sea, a día de hoy, como decía, el sector turístico sigue creciendo a pasos agigantados. Ajá. La globalización es lo que está, o nos regimos por la globalización. La exposición pública, como bien decía Pablo, ¿no? Y todo unido con las nuevas tecnologías de IA, de quererlo todo todavía más conectado, inmediatez, mayor volumen de información, pues viajes que sean más personalizados. Buscamos personalización, buscamos hechos a medida, y esto al final pues nos genera esos riesgos de ciberseguridad y de protección de datos, ¿no? A mayor conectividad, mayor exposición, y a mayor exposición, mayores riesgos, ¿no? Y ese, al final, el sector viajes o turismo va hacia ahí, ¿no? Personalización de viajes, un end-to-end, todo en el mismo sitio, todo a la mano de las personas, y ese es el principal, Seguro. el principal punto que nosotros vemos, ¿no? Sin duda, esa hiperconectividad, ¿no? Que vamos a requerir, y esa hiperintegración entre todos los... Y al final es hacia donde trabajamos, ¿no? Y nosotros, en HBX Group, es hacia donde vemos, ¿no? Esa integración de todo, ¿no? El viaje completo, todas las experiencias personalizadas en un único lugar y a disposición de manera global. Desde vuestro punto de vista, Eric, como cadena hotelera, ese desafío digital, quizás porque Andrés nos daba una visión más end-to-end, ¿no? Pero quizás vosotros más desde el punto de vista hospedaje. Sí, pero totalmente, porque es más y más, es decir, es más de todo. Vamos a crecer más en España del turismo, pero también vamos a crecer más de inteligencia artificial, que va a dar una herramienta a los hackers, ¿ya? Claro. Entonces, esos son más los riesgos. Pero por el lado positivo, desde el punto de vista de hotelero, nosotros podemos crecer en la experiencia con el cliente. Nosotros podemos desarrollar más herramientas para estar mejor en contacto con los clientes, y esto es donde nosotros nos estamos enfocando. Sin duda. Yeah. Correcto, sin duda. En vuestro caso, o desde vuestro punto de vista. A ver, para mí lo fácil sería deciros temas reputacionales, pero es que esto ya lo vivimos, o sea, no es una nueva revolución. Exacto, O sea, esta estamos lidiando. por hablar si me preguntas cuál sería la nueva revolución, más allá de la inteligencia artificial, que ya la estamos viviendo,
red, ¿no? Yo diría que la computación cuántica, que está por ahí revoloteando, lleva años, Sí. que en cualquier momento llegará, bueno, a lo mejor... Paremos de eso más adelante, ¿no? Claro, pero es cierto que sepáis que es algo que tarde o temprano probablemente nos afecte porque a día de hoy, para descubrir qué contraseña utilizáis, no digo los que ponéis el nombre de vuestro hijo y la fecha, digo las contraseñas un poco más serias. Hay una serie de ataques que son de fuerza bruta y es como ir probando muchas veces combinaciones, ¿no? Este tipo de ataques, cuando tengamos ordenadores cuánticos más potentes, ya los hay, pero más potentes de los que hay actualmente, se van a hacer, o sea, pasa el tiempo que lleva en hacer un ataque de esto, puede pasar de años a días o a minutos. O sea, es un cambio cuántico. Entonces, todos los sistemas que tenemos, ese candadito cuando entráis en una web y trae HTTPS, todas esas cosas, esos cifrados, se pueden romper muy fácilmente con estos ordenadores o potencialmente se podrían romper. Y esto va a cambiar, es un cambio de paradigma bestial, porque cuando lleguen y caigan en malas manos, que van a ser los primeros que lo vayan a utilizar, la parte militar y después la parte de los cibercriminales, pues será un problema. Es cierto que no hay que ser tan alarmista y que probablemente tengamos todavía unos años para ir adaptando, ¿no? Los sistemas que tenemos actualmente, que están basados en binario, en 1 y 0, pasarlo a un sistema cuántico. Pero bueno, que sepáis que tarde o temprano empezaremos a oír hablar de esto. Marco, para terminar. En el caso de, por cambiar un poco a mí me dijeron en una ocasión, dice, ¿hasta dónde va a llegar la necesidad de ciberseguridad o cuál va a ser lo próximo que va a revolucionar la ciberseguridad? Digo, pues mira, me voy a atribuir una frase que no es mía, que es de un dibujo animado que es de Buzz Lightyear, digo, hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque a medida que vaya evolucionando absolutamente todo, habláis de hiperconectividad, hablamos de sistemas cuánticos, ahora mismo están los sistemas híbridos postcuánticos también. Es decir, a medida que vaya avanzando servicios, se vayan, vamos a decir, descubriendo, inventando necesidades tecnológicas, va a haber que dotar de ciberseguridad a esas necesidades. Por lo tanto, el límite, el reto, desconocido. Es decir, esos nuevos servicios, esas nuevas tecnologías, todo lo que venga, tendrá que ponerlos por delante y nosotros tendremos que solucionarlo de alguna manera. O sea, que ha llegado para quedarse. La ciberseguridad va a formar parte de nuestra vida. No va a haber nada que no requiera de ciberseguridad. Por desgracia o por fortuna para los que nos dedicamos a ello. Bueno, yo siempre digo que ojalá que el día de mañana no seamos necesarios. O sea, yo me voy a una isla a vivir tranquilamente. Pero bueno, no lo vamos a vivir. Lo hemos complicado. Oye, lo dicho, muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer compartir mesa con vosotros y espacio con todos ustedes. Y lo dicho, muchas gracias y suerte. Igualmente. Gracias.